Vamos a compartir la primera lámina, el primer PPT, pero solo a manera de resumen, ¿cierto? Fue la primera clase que nosotros compartimos y dijimos varias cosas interesantes, ¿cierto? Que quiero que veamos en unos minutitos un pequeño resumen. Decíamos nosotros, a manera de introducción, la semana pasada, que desde la época antigua, me recuerdo, han existido las muy populares controversias, y esto decíamos que se da cada vez que existen opiniones encontradas. Claro está, cierto, que actualmente existe un nivel de tolerancia más elevado que en los primeros siglos. Antiguamente se consideraba como herejía al más mínimo comentario en contra de la posición de poder. Alguien que hablara en contra del César, que hablaba en contra del emperador, ya era considerado un hereje. Descubrir, por lo tanto, la razón de las herejías y el porqué de la antigüedad existieron tantas de ellas, es necesario que nosotros las entendamos. Por lo tanto, fue a partir de la controversia trinitaria, acuérdense, o cristológica y agnóstica de los primeros 5 siglos que emergió una comprensión ortodoxa. Y acordémonos este concepto ortodoxo. Ortodoxo, ¿se acuerda que lo veíamos la semana pasada? Es un concepto que tiene que ver con la sana doctrina que viene prácticamente desde el siglo I hasta el día de hoy, donde a través de ¿se acuerdan que lo vimos? A través de acordémonos, a través de los cánones, de las confesiones de fe y de las... Quiero que... Esperemos un segundo. Aquí está. Esto, que a través de los credos y las confesiones se fueron desarrollando estas ideas y fueron dejando afuera las herejías que nacieron, ¿cierto?, del siglo I, II, y III y IV hasta el día de hoy, ¿cierto? Han sido los credos y las confesiones, ¿cierto?, que le han dado sustento a la ortodoxia. ¿Qué es lo que es la ortodoxia? Es la sana doctrina. Primero, recuerden, debemos recordar que en las primeras décadas del cristianismo la Iglesia aún no contaba con el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? El primer siglo, segundo siglo, no contábamos con el Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos, ya que, recuerden, algunos de los evangelios y algunas de las epístolas todavía no habían sido escritos o coleccionados como un solo cuerpo. Me recuerdo que uno de los últimos libros en entrar al canon fue el libro de Santiago. Y usted dirá, ¿y por qué, hermano Alejandro, fue uno de los últimos libros? Porque Santiago pareciera contradecir a Romanos, porque Romanos habla de la justificación por la fe sola. Sin embargo, Santiago dice que aparentemente dice que la justificación es por las obras, pero hay que estudiar el libro de Santiago para darse cuenta que lo que hace Santiago es: si tú dices que tienes fe en Cristo, muéstramelo a través de tus obras. En el fondo ese es el tema central de Santiago. Y segundo, decíamos respecto a esto que estábamos viendo nosotros, me pasé, parece. Segundo, es que esto era porque habían grupos que llegaron de una u otra manera a tener una errónea interpretación de Jesús, ¿cierto? Recuerden que estaban los arrianos. Bueno, hoy día vamos a ver un poquito de eso. Su vida y ministerio, su esencia, todo, etcétera, etcétera, fue malinterpretado. Y para compartir esto, los líderes de la Iglesia en todo el cristianismo, en todos los siglos, han convocado a los credos y a las confesiones o a algún concilio, como por ejemplo el primer concilio que está ahí en Hechos capítulo 15, para tratar precisamente estos temas, corregir malas interpretaciones, defender lo que habían entendido bajo el Espíritu Santo, que era lo correcto, y finalmente ponerse de acuerdo como iglesia sobre los puntos más críticos. Entonces, eso fue lo primero que nosotros fuimos la semana pasada. ¿Qué otra cosa más interesante? Aquí están los credos más elementales, el credo de apostólico, que se desarrolló durante los 4 primeros siglos. Es decir, el credo apostólico tiene una importancia elemental en los primeros 4 siglos de la Iglesia cristiana. Luego tenemos el concilio de Nicea, de Constantinopla, a menudo llamado el credo de Niceno, ¿cierto? Ahí en el 381 después de Cristo.
y el credo de Atanasio, después del 428, y la definición de fe de Calcedonia del año 451. Y luego tenemos las confesiones. Estas son las 4 confesiones más importantes que han existido. Y yo me atrevería aquí a poner la última gran confesión, que es la confesión de Estados Unidos, la confesión de... ¡Ay, no me acuerdo! Ya, después me voy a acordar. Está la confesión belga del año 1561, está el catecismo de Heidelberg, ¿cierto? El canon de Dort, que ahí se zanja una de las cosas más elementales de la doctrina de la gracia. El canon de Dort, ¿cierto? Sería bueno que alguien por ahí pudiera googlear y hablar y investigar lo que era el canon de Dort. Ahí se zanja esta disyuntiva, esta controversia que nace entre los discípulos de Arminio. Jacobo Arminio, ¿cierto? Fue el que de una u otra manera postuló. Gracias, amor. ¿Qué pasaste? Gracias. Se produce esta controversia entre Jacobo Arminio y los seguidores de Juan Calvino. Luego tenemos los estándares de la fe de Westminster. Ya, este es la confesión por esencia, la confesión de fe de Westminster, con su catecismo mayor y con su catecismo menor. Y yo les decía que el catecismo menor se enseña en todas las iglesias bautistas y presbiterianas, es decir, son 75 preguntas que se desarrollan con los menores, ¿ya? ¿Qué más nosotros hasta ahí llegamos? Hasta ahí. Me acuerdo también que vimos que en el Antiguo Testamento también había una confesión importantísima. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerda cuál es la gran confesión o el tremendo credo que hay en el Antiguo Testamento? ¿Nadie se acuerda? El credo de los israelitas, ahí en Deuteronomio 6.4, cuando los israelitas, ahí en Deuteronomio 6.4 dicen, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué es lo que están confesando ahí? Que Dios es uno solo, ¿me entiende? Que Dios es uno solo, es una unidad, ¿ya? Ese es la famosa confesión o el famoso credo del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que también tiene un credo? 1 Timoteo 3:16, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad, Él fue manifestado en la carne. ¿Se da cuenta? Está hablando de esta unidad hipostática entre el Dios hombre y el Dios hombre y el Dios divino, ¿cierto? O mejor dicho, entre Dios y la carne. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, dice Pablo a Timoteo, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, ahí nace el Evangelio, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué tremendo credo Pablo establece ahí en 1 Timoteo 3:16. Eso fue a grandes rasgos, hermanos amados, lo que nosotros pudimos observar en la primera clase, que fue introductoria. Así que hoy día vamos a dar inicio a la segunda clase, que la tengo la semana pasada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje del día de hoy? Primero, conocer el concepto de apóstol, qué es lo que es un apóstol, conocer los requisitos de los apóstoles de Cristo, ya que es esencial para poder entender esta primera herejía que vamos a analizar el día de hoy. Y veamos, en tercer lugar, algunas miradas históricas del oficio de apóstol. Entonces, dentro de nuestro marco biográfico, yo agregué este libro que es muy, pero muy bueno. De hecho, me lo pidieron hoy día y lo voy a subir junto con los otros 3, que es Apóstoles Hoy, ¿cierto? De Marcos Orrego, me parece que es. Entonces, también decíamos que la palabra herejía no es nueva, sino que Hechos capítulo 24 nos habla, ¿cierto?, de esta palabra herejía también, que tiene relación con las divisiones. Entonces, este es nuestro marco biográfico. Y a manera de introducción, les tengo que decir que
En este estudio nos referiremos al denominado movimiento apostólico profético. En adelante abreviaremos MAP o ICA, que son las dos abreviaciones. MAP es en español, ICA en inglés, movimiento apostólico profético, llamado también movimiento del ministerio quíntuple o nueva reforma apostólica, como suele decir Peter Wagner, que es el iniciador de este movimiento del movimiento apostólico profético, ¿ya? Y otros observadores, para referirse presumiblemente al mismo movimiento. Autores como Lille Chartier, hace 63 años atrás, hacían referencia a los cambios carismáticos en la Iglesia con la calificación de nueva reforma. Ya este erudito, ¿cierto?, Chartier, hace 63 años atrás, más o menos en el año 1960 más o menos, ya él viene hablando de una nueva reforma que se está dando en los círculos principalmente pentecostales. Bueno, de la misma manera, aunque desde una perspectiva histórico-social, lo hizo David Stott, al referirse a los cambios profundos ocurridos en el protestantismo latinoamericano, básicamente refiriéndose al pentecostalismo o neopentecostalismo. Por lo tanto, buscaremos 3 preguntas cruciales en esta clase. Primero, ¿qué significa la palabra apóstol? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol, ¿cierto?, de Jesús? ¿Y por qué se necesitaban apóstoles en la iglesia primitiva? Fíjese que hace algunos años ya conversaba, cuando empecé a desarrollar porque este es un libro que estoy escribiendo sobre herejía, por si acaso. Hace algunos años conversaba con una persona sobre temas espirituales y me acuerdo que le pregunté cómo se llamaba el pastor de la iglesia a la que asistía. Y me respondió que en su iglesia el líder era un apóstol. Si usted tiene 30 años o más, probablemente ha notado que en los últimos años el cristianismo ha visto un crecimiento de personas afirmando ser apóstoles. No es raro, ¿cierto? Este crecimiento reciente es llamado por algunos la nueva reforma apostólica, o como ya lo dije, movimiento apostólico profético, o misterio quíntuple, o nueva reforma apostólica. Este crecimiento reciente es llamado por algunos, ¿cierto?, nueva reforma apostólica, ¿cierto? O la segunda era apostólica, que es otro nombre que recibe este movimiento. Por lo tanto, esta serie de artículos que nosotros vamos a ir analizando, vamos a contestar esta gran pregunta. ¿Existen apóstoles hoy en día? Esa es la pregunta crucial que nosotros tenemos que hacernos en esta tarde. Mucha confusión está generando en el día de hoy la interpretación de Efesios 4:11. Si tienen su Biblia ahí a la mano, pueden abrirla, ¿cierto? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Y usted me va a decir, permítame un segundo, usted me va a decir, ya, pues hermano, ve que él mismo constituyó a algunos apóstoles y a otros profetas. Y usted me va a decir, pero hermano, está en el mismo contexto de los evangelistas, ¿ve? ¿Por qué hoy día hay evangelistas, pastores y maestros? ¿Y por qué no pueden haber apóstoles y profetas? Bueno, buena pregunta. Me imagino que usted ya se la hizo. Bueno, la confusión radica en que muchos se preguntan si en verdad existen en el día de hoy apóstoles y profetas. Es alrededor de esos dos ministerios que surge la confusión, porque no es cuestionado el ministerio del evangelista, el de pastor y maestro. En el día de hoy se han levantado, por lo tanto, grupos y personas que se hacen llamar apóstoles y profetas. Fíjese que, abro un paréntesis, en estos días buscando algún video que les pudiera dar a ustedes, pero se los voy a subir al grupo de IBIC, donde el famoso apóstol Guillermo Maldonado decía, dentro de tantas herejías que él dice, tantas cosas que él dice, decía que es bueno
basar nuestra vida en las Escrituras. Y yo lo aplaudí. Pero él decía que el creyente tiene que llegar a un segundo nivel de fe y tiene que generar una relación mayor con Dios, de tal manera que Dios le va a revelar nuevas cosas para su vida y nuevas cosas para la iglesia. Eso es herejía, hermanos. Cuando yo pretendo agregarle a las Escrituras que ya es todo lo revelado por Dios, algo que yo creo que Dios me está hablando. ¿Cierto? Entonces, seguimos. Entonces, los cuales reclaman ser la cabeza o autoría apostólica de la iglesia en general en determinada ciudad o región. Se proclaman de dichas iglesias unidas bajo la autoridad apostólica. Supuestamente estarían llamados a derribar toda barrera denominacional para venir a estar bajo la autoridad de los apóstoles y profetas. Su objetivo es unir a la iglesia bajo su doctrina, bajo su apostolado. A ellos se les llama los padres espirituales, las madres espirituales en el caso de sus esposas. Hoy, lamentablemente, en Latinoamérica la confusión es tal que la iglesia está dividida ante este asunto. Por un lado están la iglesia, mayoritariamente las iglesias pentecostales caen, ¿cierto?, en estas altimañas, diría yo, del enemigo, y generan toda esta doctrina errada sobre el apostolado. Ay, 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 claro. Claro. Esa Shuri. O bien también puedes arrendarle en caso de arrendar el vestido. Claro, pero ¿Va? Se me desapareció para grabar, para compartir. ¿Qué pasó? Ahí está, ahora sí. ¿Dónde queda aquí? Los cuales reclaman para ser cabeza o autoridad apostólica de la iglesia en general en determinada ciudad o región. Se proclaman en dichas iglesias unidas bajo la autoridad apostólica. Hoy en Latinoamérica, ¿cierto?, la confusión es tal que la iglesia está dividida ante este asunto. Por un lado decía que están mayoritariamente las iglesias pentecostales que abrazaron estas ideas nuevas del movimiento apostólico, y muchos, siendo pastor, hoy día, ¿cierto?, tienen un nombre o un cargo eclesiástico mayor. Abro paréntesis. La palabra presbítero, ¿ya?, y la palabra apóstol y la palabra obispo, perdón, la palabra presbítero, la palabra pastor y la palabra obispo tiene la misma connotación, solo que en una iglesia se le llamaba el presbítero, en otra iglesia se le llamaba obispo y en otra iglesia se llamaba pastor. No son cargos eclesiásticos con mayor o menor importancia. Es como que, a los chilenos me van a entender, es como que a la gente que vive en el campo se le dice campesino, pero también se le dice a lo de la hojota, que para los que no saben lo que es una chala que se hace con la goma del neumático. Eso se llama hojota, se le llama guaso. ¿Me entiendes? Tiene diferentes nombres para la misma persona, la misma característica. En el caso del pastor, presbítero, obispo, tiene la misma importancia eclesiástica, no hay diferencias. Pero nosotros, particularmente las iglesias pentecostales, el pastor es como que está más abajo, después viene el presbítero, es como que subió a un nivel de espiritualidad, y ya cuando es nombrado obispo es porque ya, Dios mío, es porque ya está más cerca del cielo, ¿ya? Entonces, esta confusión se da, como vamos a tratar de demostrar aquí, por la confusión y por no entender el real significado de la convicción bíblica a los cargos eclesiásticos. Hay tres ministerios que siguen hoy día.
evangelistas, pastores y maestros, y vamos a demostrar con la Escritura que el cargo de apóstol, el ministerio de apostólico y el del profeta dejó de existir en el primer siglo. ¿Qué significa entonces? Vamos a la primera pregunta. ¿Qué significa la palabra apóstol? Vamos a echarle una mirada. Bueno, la perspectiva bíblica nos presenta a alguien enviado con autoridad, ¿cierto? Pero con énfasis en quién lo envía. ¿Quién envía a los apóstoles? Indudablemente todos sabemos que fue Jesús. Es decir, el mensaje y quién lo envía es más importante que el mensajero mismo. Los apóstoles, que son enviados a representar a Cristo con autoridad divina, deben reflejar no solo el poder, sino también la moralidad de Cristo, y la verdad que los 12 apóstoles sí reunían estos requisitos. Primero, empezamos con el significado de la palabra apóstol en las Escrituras. En el griego koiné, acuérdense que el griego koiné es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Los alumnos, si hay alguno por aquí, del día miércoles, que hemos denominado a esos estudios con el pastor Jorge, doctrinas elementales de la fe cristiana, y el primer tema que enseñamos fue la Biblia. Y ahí enseñamos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que es el griego común. Bueno, el idioma en que originalmente se escribió el Nuevo Testamento, se nos presentan dos palabras para apóstol. En 83 oportunidades se presenta apóstolos, que significa apóstol, y en 4 se nos habla de apostolé, que es apostolado, ¿ya? Por lo tanto, un apóstol denota la persona, mientras apostolado indica el oficio, es decir, enviado, aposteloyo. Es el verbo usado detrás de apóstol, lo que significa que los apóstoles predicaron el evangelio como viajeros. Como viajeros, eso hicieron los apóstoles, ¿ya? Nunca estuvieron en una iglesia, nunca se hicieron cargo de una iglesia. Los apóstoles iban de iglesia en iglesia. Acuérdense el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, donde más estuvo en una iglesia, que fueron 3 años, fue la iglesia de Éfeso. Fue donde más años estuvo. En Corinto estuvo 1 año 8 meses. Desde Éfeso le escribe la carta a la iglesia de Corinto. Fue donde más estuvo, pero él iba de iglesia en iglesia. Por algo era un apóstol. Es decir, los apóstoles, en el sentido bíblico, predicaron el evangelio como viajeros. La palabra apóstol, en nuestras versiones de la Biblia, en español, es una transliteración. ¿Y qué es una transliteración? Es la palabra que pasa de un idioma a otro igual o casi igual en significado. La palabra en griego es apostolos y significa delegado, mensajero o enviado. En la Biblia se utiliza el término de 3 maneras diferentes. La primera manera es sentido común. ¿Qué significa esto? La Biblia se refiere a Cristo como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, nos dice Hechos 3:1. En este sentido, entonces, Jesús es no solo un apóstol, sino el apóstol. Solo de Jesús se puede decir que fue enviado por el Padre para dar su vida por los pecados del mundo. Ahí están los textos que usted en casa puede leer para potenciar esta idea de el sentido común de la palabra apóstol. Segundo sentido, el segundo específico, es decir, el único que tiene este cargo en sentido único es Cristo, el gran apóstol. Pero en un sentido un poquito ya más específico, la Escritura usa la palabra apóstol en un sentido específico para hablar de un grupo especial o particular de personas, es decir, los 12, Matías y el apóstol Pablo. Estos 12 eran escogidos por Dios, o fueron escogidos por Dios, para ser sus representantes especiales o particulares ante el mundo del primer siglo. Vamos a explicarlo esto un poquito más en detalle más adelante. Y en un sentido general se usa la palabra apóstol. Eran también considerados apóstoles en un sentido diferente al mencionado como específico, ciertos líderes escogidos por las iglesias con una tarea específica que se les encomendaba. Por ejemplo, en 2 Corintios 8:23 se le llama mensajeros, en griego apóstoles, a un grupo de hermanos. En Filipenses 2:25
Epafrodito, por ejemplo, es llamado mensajero, que en griego es apóstol. Estos hermanos eran apóstoles, aunque no en el sentido específico, sino que en sentido general. Estos hermanos eran apóstoles, aunque no en el sentido específico de los 12, Matías y Pablo, por ejemplo, simplemente habían sido escogidos por un grupo de creyentes con una encomienda. ¿Ok? Los hermanos mencionados en 2 Corintios 8, 23, habían sido escogidos por las iglesias para llevar una ofrenda a los creyentes pobres de Jerusalén, y a eso se le llama apóstoles en el sentido general. Y Epafrodito había sido escogido por la iglesia de Filipo para llevar ayuda material a Pablo, quien se encontraba encarcelado. También se le llama el enviado, es decir, un apóstol en sentido general. Se debe notar entonces, hermanos, que no se les llama apóstoles de Cristo. Todas estas citas hablan del apóstol de Cristo, sino apóstoles o simplemente mensajeros de las iglesias. Segunda pregunta que vamos a contestar en esta noche. Por lo tanto, ya analizamos la palabra, el origen etimológico de la palabra apóstol. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo? Bueno, luego de que el Señor ascendiera a la diestra del Padre, como nos dice Juan capítulo 15, los apóstoles decidieron reconocer quién había sido escogido por Dios para sustituir a Judas Iscariotes. Algunos estudiosos sostienen que los apóstoles se apresuraron al nombrar a Matías, ya que alegan debió ser el apóstol Pablo quien sustituyera a Judas. La postura que se tome en cuanto a este punto es irrelevante para propósitos de esta cátedra. Lo esencial para responder nuestra pregunta es notar que en el proceso de nombrar a Matías podemos ver 4 requisitos necesarios para que una persona pudiera sustituir a Judas y ser considerado apóstol. Por lo tanto, tomemos mucha atención que estos 4 requisitos que vamos a ver ahora son considerados para ser un apóstol de Cristo, no como los que hoy día tenemos. ¿Ok? Ponga mucha atención, por favor. Primer requisito, y lo extraemos del texto de Hechos 1, 21, 22. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, es decir, dio la resurrección. Pero vamos a verlo más en detalle. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Se da cuenta? Ahí están los requisitos, pero analicemos más en profundidad. Primer requisito, ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Todos los apóstoles vieron con sus ojos físicos a Cristo después de su resurrección, incluyendo el apóstol Pablo, quien fue testigo ocular de su resurrección camino a Damasco. Ahí usted puede ver la conversión de Pablo en 1 Corintios capítulo 9, ¿cierto? El proceso de la conversión de Pablo. Es por eso que defiende su apostolado frente a los corintios con la palabra, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Él sabía claramente que para ser un apóstol de Cristo era necesario que los demás lo reconocieran a él como que había sido testigo de la resurrección de Cristo. Por eso que Pablo dice, ¿no he visto yo también a Jesús, el Señor nuestro? ¿Ve? 1 Corintios 9:1. Algunos claman haber visto a Jesús en visión. Esto no cumple el requisito de ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Pablo vio a Cristo ocularmente y aún así consideraba su llamado al apostolado como algo único y anormal, pues fue el único y último de los apóstoles en ver a Jesús ocularmente. Es por eso que escribió que el Señor se le apareció al último de todos como un abortivo, como dice 1 Corintios 15:8. Esto tiene una importancia que no lo vamos a ver ahora. Segundo requisito, haber aprendido y recibido la doctrina directamente de Jesús, no de otros creyentes, no de otros maestros, no de nuestro instituto bíblico, no de la APA, que es la Asociación de Apóstoles Internacional. Los apóstoles aprendieron la doctrina relacionadas al Nuevo Testamento directamente de Cristo.
estuvieron aprendiendo de él por 3 años durante su ministerio terrenal, y luego de su ascensión continuaron aprendiendo de Cristo por revelación directa de él. Recuerde que recibieron cierta revelación por parte del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo enfatiza este requisito al defender su apostolado en su epístola a los Gálatas. El versículo 11 y 12 de Gálatas 1. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, ¿se dan cuenta? Sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo dice, hey, yo además de haber visto a Jesús, ya que ustedes me pueden cuestionar que yo soy apóstol, pero yo vi a Jesús resucitado, pero además él me enseñó lo que yo sé, me lo enseñó por revelación Jesús. Entonces coincide con el segundo punto de que un apóstol de Cristo debe haber aprendido y recibido la doctrina directamente de Jesús, no de otros creyentes. Un apóstol no aprendía las enseñanzas del Nuevo Testamento de ningún hombre, ni siquiera de otros apóstoles, y es cosa que leamos Gálatas 1, 16, 17, sino directamente de Cristo. Tercer requisito. Los apóstoles debían dar evidencia de un apostolado con milagros. Y aquí puedo generar algún resquemor, pero espero que no. Los apóstoles dieron evidencia de su llamado con señales milagrosas. Y aquí hay una cantidad de textos bíblicos, sobre todo el libro de los Hechos, o particularmente el libro de los Hechos, que habla sobre cada evidencia de los apóstoles que eran las señales y milagros que hacían los apóstoles. Es por eso que Pablo también defiende su apostolado. Les dice, yo vi a Cristo, recibí enseñanza directamente de Cristo, pero además haciendo referencia a los milagros hechos por él. Dice, con todo, 2 Corintios 12:2, con todo, dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Se dan cuenta? Aunque algunos hoy afirman hacer los milagros que los apóstoles hicieron, la realidad es que tales afirmaciones no son ciertas. Los apóstoles sanaban de manera extraordinaria, inmediata, completa, irrefutable y continua. Después de los apóstoles, nunca ha habido un tiempo de abundantes milagros semejante al de los inicios de la iglesia primitiva. Escúchame bien. Si un milagro se proclama para una determinada fecha, deja de ser un milagro. Un acto milagroso es un hecho extraordinario, hermano, y no ordinario. No ocurre todos los días de manera cotidiana. Todo lo contrario, nunca se sabe cuándo va a suceder. Fechar el día y hora de los milagros es ignorar su carácter inusual y extraordinario. Por ejemplo, esas famosas campañas evangelísticas de milagros y de sanidades. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, porque un milagro es un acto extraordinario que ocurre en algún momento de la vida de una persona porque Dios así lo ha determinado. Eso. Robert Lewis, teólogo y pastor, dice algo que me lo sé casi de memoria. Los milagros, si llegaran a ser ordinarios, dejarían de ser milagros y los hombres podrían referirse a ellos como leyes habituales. Es Dios quien hace el milagro, es algo extraordinario. No hay periodo en la historia de la iglesia después de que murió Juan, el último de los apóstoles, en donde se hayan dado milagros o una concentración de milagros tan grandes como los que ocurrió en el primer siglo. Y lo cuarto, ser escogido por Dios como apóstol. Haber aprendido la doctrina directamente de Cristo, haber visto ocularmente y hacer milagros no era suficiente para ser considerado apóstol. Muchas personas oyeron la palabra de Dios directamente de los labios de Jesús. Más de 500 hermanos lo vieron después de haber resucitado. Y personas que hicieron milagros no fueron considerados apóstoles.
como Hechos capítulo 7. Un apóstol era una persona escogida, escucha bien esto, personalmente por Cristo para esa posición, para ese oficio de apóstol. Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Gálatas 1:1 y los versos 15 y 16 dice lo siguiente. Primer versículo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Saltémoslo al versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, el cuarto requisito era ser escogido por Dios como apóstol. Bien. Considerar estos requisitos es suficiente para concluir, hermanos, que hoy no tenemos apóstoles como los que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nadie en el día de hoy ha visto a Cristo ocularmente. Porque nadie hoy está haciendo milagros como los que hicieron los apóstoles. Es más, se usan estas famosas campañas evangelísticas de milagros y sanidades. Los milagros no se anuncian para el sábado en una campaña evangelística. Los milagros, hermanos amados, ocurren de manera extraordinaria cuando Dios quiere. Tercero, porque nadie hoy aprende su doctrina por revelación directa de Cristo, sin necesidad de maestros y de Nuevo Testamento. No, porque hoy aprendemos de Cristo a través de las Escrituras, no directamente de Cristo, sino que a través de las Escrituras. Por lo tanto, lo anterior es evidencia suficiente para concluir que no existen apóstoles hoy. Dios no llama apóstoles a personas que no cumplen con los requisitos que Él mismo estableció en su palabra, como el libro de los Hechos que vimos al principio. Tercera pregunta de nuestro objetivo de aprendizaje. ¿Cuál era el propósito de los apóstoles en la iglesia primitiva? A los apóstoles les fue otorgada por Dios la posición de mayor autoridad en la iglesia primitiva. Jesús los escogió y entrenó personalmente para dirigir la iglesia en sus inicios. Fueron los instrumentos escogidos por Cristo para poner el fundamento sobre el cual su iglesia sería edificada. Ponga mucha atención a este pasaje. Mucha atención, porque este pasaje es el contexto de Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Un ángulo o una construcción al medio tenía una piedra. Esa piedra es la piedra angular y esta piedra es Jesucristo. Estas columnas, para que puedan entender, de un edificio, son los apóstoles de Cristo y los profetas del Antiguo Testamento. Esto es el todo, hermanos, de la fe cristiana. Esto es lo que dice Efesios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Este es el fundamento, los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal esta del ángulo Jesucristo mismo. Ponga mucha atención a este pasaje, mucha atención. En este texto se compara la iglesia con un edificio y se nos enseña que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento o la base. El propósito del fundamento en una construcción es poder edificar encima de manera que el resultado final sea una estructura sólida. Nadie que construye tiene planes de estar poniendo el fundamento continuamente. Llega un momento donde el fundamento se termina y se puede edificar encima. Escuche bien, los apóstoles pusieron el fundamento al hablar de manera autoritativa, inerrante e infalible la palabra de Dios como la tenemos en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, amados hermanos y hermanas,
fue escrito por un apóstol o por alguien cercano a un apóstol. Por ejemplo, Lucas. Lucas no era un apóstol, pero estaba cercano a Pablo. A ellos se les dio el privilegio y la autoridad de hablar de parte de Dios, de manera que, por medio del milagro de la inspiración, sus palabras eran las mismas palabras de Dios, lo que en griego, ahí en 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Esa palabra inspiración viene del griego teneustos. Esa palabra significa, por ejemplo, cuando su esposo o su esposa le hablan al oído y usted escribe exactamente lo que le está dictando su esposa, o su esposo, o su hijo, o alguien le está dictando a su oído, y usted escribe, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Eso es teneuto, eso es inspiración. Por lo tanto, lo que usted tiene en su palabra es el edificio, es el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Mire qué relevante lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Sigamos. Pensar que hoy día existen apóstoles equivale a decir que el fundamento aún no está puesto. El canon continúa abierto y Dios está dando nuevas revelaciones hoy para añadir a las escrituras. ¿Se acuerdan? Le dije el video de delante, que Guillermo Maldonado, uno de los grandes apóstoles o más exitosos apóstoles de Latinoamérica, él dijo, está bien que nos guiemos por las escrituras. Eso es un nivel de fe, dice. Pero si usted quiere pasar a un mayor nivel de fe, debe tener una visión distinta que entregar a la iglesia. Él dice que está poniendo otro fundamento. Es decir, Maldonado primero no es un apóstol de Cristo. Maldonado está diciendo que no es suficiente las escrituras. El canon continúa abierto y Dios está dando nuevas revelaciones hoy para añadir a las escrituras. Reconocer como apóstoles a personas en la actualidad es ignorar las escrituras, ignorar que el fundamento ya se puso hace 2000 años atrás, Efesios 2:20, ponga mucha atención, y que el diseño de Dios para nosotros es que seamos edificados sobre ese fundamento, sobre los apóstoles de Cristo y sobre los profetas. La doctrina de los apóstoles tal y como las tenemos en el Nuevo Testamento. Hechos 2:42, no se nos manda añadir a lo que los apóstoles dijeron, lo cual sería añadir al Nuevo Testamento, sino predicar la revelación divina que ellos recibieron directamente de Cristo y enseñaron. Amados hermanos y hermanas en Cristo, estudiantes de nuestro instituto, hablar de apóstoles en el día de hoy no solo es ilógico, sino también peligroso, ya que tal afirmación equivale a que decir que existen personas hoy que hablan de parte de Dios de manera autoritativa, inerrante e infalible. Por lo tanto, la palabra de ellos son las mismas palabras de Dios, y eso sí que es una herejía contemporánea. En tal caso, las palabras de estos llamados apóstoles deben ser consideradas como fundamento y añadidas a la Escritura, aunque aquellos que se hacen llamar apóstoles hoy no crean que sus palabras deban ser añadidas a la Sagrada Escritura. Amados, es importante notar que el Nuevo Testamento no enseña la sucesión apostólica. El único apóstol que fue sustituido fue Judas Iscariotes, y no simplemente porque murió, sino porque abandonó su ministerio y estaba profetizado que otro tomaría su lugar ahí en Hechos 1:20. Por supuesto que si los apóstoles son los encargados de poner el fundamento, como dice Efesios 2:20, esperar apóstoles luego de que éste haya sido puesto no tiene sentido. Aquí hay algunas interpretaciones de algunos eruditos sobre Efesios 2:20. Voy a leer solamente de Matthew Henry, que es el que ustedes más conocen. Matthew Henry dice, la iglesia es comparada con un edificio, hablando de Efesios 2:20. Los apóstoles y profetas son la fundación de ese edificio, dice Henry.
aunque podemos llamarle fundamento secundario, porque Cristo mismo es el principal fundamento, pero debemos entenderlo en referencia a la doctrina entregada por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. John Wesley, que usted lo debe conocer, dice: como la fundación sostiene el edificio, así la palabra de Dios declarada por los apóstoles y profetas sostiene la fe de todos los creyentes. Dios echó el fundamento por medio de ellos, pero Cristo es la piedra principal de la fundación. Ya hay otras personas que está John Gill, ¿cierto? Otro expositor bien conocido, está ahí, usted después lo lee en su casa. Está Barnes dice: fundamento de los apóstoles, doctrina que ellos enseñaron sobre el cual descansa la iglesia, fundamento de los profetas del Antiguo Testamento. Probablemente se utilice la palabra para referirse al Antiguo Testamento en general. Entonces, todos coinciden, eruditos de la palabra, eruditos que pasan toda su vida, hermanos, estudiando las Escrituras, dicen que el fundamento ya está puesto, que lo pusieron los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. A ver, ¿qué hora es? Creo que... Permítame, ¿qué más sigue? A la muerte de los apóstoles, la iglesia cristiana dejó de usar el título de apóstol para describir un oficio en la iglesia. Esto tiene mucha importancia y esto tiene que ver con la doctrina ortodoxa, mejor dicho. ¿Ya? A la muerte de los apóstoles, el año 97 después de Cristo, murió el último de los apóstoles de Cristo, que cumplía los requisitos de ser apóstol de Cristo, Juan, ahí en la isla de Patmos. Y la iglesia cristiana dejó de usar el título de apóstol para describir un oficio en la iglesia. Siglo segundo, tercero, cuarto. Llegamos al siglo XX, año 1973, donde Peter Wagner se le ocurre, recibe una revelación, se le impone en manos, eso lo vamos a ver en la próxima clase, y él le da el inicio al Ministerio Apostólico Internacional. Ya hemos dicho que tras la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, la historia de la iglesia es muda a personas ocupando estos títulos de apóstol. Por lo tanto, aseguramos esto porque no se habla ya más de estos oficios en el gran número de escritores cristianos. Son muchos los que escriben y nunca mencionan nuevos apóstoles, ¿ya? La doctrina ortodoxa tampoco menciona este oficio apostólico. Veamos: Clemente de Roma, Policarpo, año 140, Ireneo, 180, Ignacio de Antioquía, 115, Clemente de Alejandría, 180, Orígenes, 200, Tertuliano, 220 después de Cristo, Agustín de Hipona, Jerónimo, entre otros más. Nunca mencionaron en los primeros 4 siglos que la iglesia haya nombrado nuevos apóstoles. Además de ello, hermanos, existen muchos escritores y teólogos medievales que escribieron entre los siglos V y el siglo XIII después de Cristo, y numerosos escritores, pastores y teólogos de la Reforma, hombres como Martín Lutero, Zwingli, Juan Calvino, y hombres de Dios que escribieron desde la Reforma hasta nuestros días, como John Bunyan, Matthew Henry, ya lo leímos, Jonathan Edwards, John Wesley, Moody, Sproul, Charles Spurgeon, entre otros, entre muchos otros. Muchos de ellos dan testimonio particular a que el oficio de apóstol como fundamento de la Iglesia de Cristo es reservado particular y exclusivamente a los 12 que estuvieron con Jesús. Hablan de los apóstoles y profetas como algo del pasado. Entonces, la doctrina ortodoxa, más la Biblia, también apoya la tesis que nosotros estamos presentando el día de hoy. Aquí hay otros ejemplos, hermanos. Ignacio de Antioquía dice: estudien, por lo tanto, para ser establecido en la doctrina del Señor y de los apóstoles, mencionando los 12. Y usted se va a encontrar con importantes otros hombres, ¿cierto?, que yo puedo extraer de varios libros que hablan sobre este oficio de apóstol dedicado exclusivamente a los 12 del primer siglo. Ahí tienen ustedes para leer
un poquito más sobre los que ya mencioné. Que los mencioné, pero ahí está lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué apóstoles hoy? Habiendo considerado la enseñanza bíblica sobre qué es un apóstol, los requisitos necesarios para ser apóstol y el propósito de los apóstoles en la iglesia primitiva, podemos ver con claridad que hoy no existen apóstoles. Repasando los estudiados en clase, primero, nadie en el día de hoy cumple los requisitos para tal posición y Dios dio apóstoles a la iglesia para poner el fundamento, lo cual hicieron dándonos la revelación del Nuevo Testamento sobre la cual la iglesia es edificada. Nuestra tarea en el día de hoy, amados hermanos, no es revelar la doctrina que la iglesia debe crecer y crecer también, sino contender por la fe que ya ha sido dada, como nos dice Judas versículo número 3. La iglesia de Cristo hoy no necesita apóstoles que den nueva revelación divina, sino siervos de Dios y siervas de Dios que retengan, como dice Tito 1:9, la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a leer este texto, porque este texto tiene relación con lo que vimos en Efesios 2:20. Leamos Efesios 4:11-15, que fue como comenzamos la clase de hoy día. Y él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas. Y usted me puede decir, pues hermano, si ahí dice, pues. Y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Podemos ver que este texto nos habla de diferentes tipos de líderes de la iglesia. La iglesia tendría, ¿cierto?, para su construcción. Sin embargo, no nos establece los criterios para ejercer estos diferentes tipos de liderazgo, como tampoco clarifica si todos serían permanentes. Lo que hace es mencionar los líderes constituidos en un momento dado por Cristo, para que la edificación de la iglesia pudiera tener lugar. Para obtener información acerca de los requisitos para llegar a ser cualquiera de estos líderes, hermanos, tendríamos que auxiliarnos de otros textos bíblicos. De ahí entra el contexto del libro de Efesios. Y si nos vamos al capítulo 2, en el caso particular de los apóstoles, entendemos que el ministerio del apostolado ya cesó en vista de que Efesios 2:20-21, que es el contexto de Efesios 4, ¿te acuerdas lo que dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La piedra angular, ya lo dijimos, era la primera piedra que se colocaba al comenzar a construir un edificio. A partir de esa piedra se colocaba el resto de la zapada. Me acordé de esa palabra. Luego el resto del edificio. Entonces, esto es lo que vamos a ver la próxima semana. A tratar de explicar por qué Pablo menciona estos dos oficios y qué relación tiene con Efesios 2:20 y 2:21. Aunque usted lo tiene porque yo ya se lo envié, ya sería bueno que lo leyera y el próximo martes, ¿cierto? Podemos extender un poquitito más. Déjeme. Ahí está. Bien. Abro ¿dónde dejé el mouse? Aquí está. Abro los micrófonos para preguntas y comentarios. Una pregunta. Hermana Julia. Sí, el doctor Lucas
Le escucho muy bajito, o yo estoy sordo. Déjeme subirle el volumen a mi... No, lo tengo 100%. El doctor Lucas. Hay ¿Ya? personas que dicen que no era apóstol. Lucas. Lucas no era apóstol. Ajá, que dicen que no era apóstol. Claro, lo que pasa es que cuando se escribió el canon, se establecieron 3 requisitos esenciales. Lo enseñó nuestro pastor Jorge, y un requisito esencial era que el Nuevo Testamento debía ser escrito por un apóstol o uno cercano al apóstol, ¿cierto? Lucas no fue apóstol, pero era cercano a Pablo. Por eso que se considera inspirado los escritos de Lucas. Recuerde que Lucas escribió el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Ok, muchas gracias. Marco tampoco es un apóstol. Marco, el segundo evangelio. Marco era amigo de Pedro. Preguntas y comentarios, amados hermanos en Cristo. Hola, buenas noches. Hola, mi hermana Dorca, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Yo, bueno, contenta de haber aprendido algo nuevo. Siempre con usted algo nuevo se aprende, más que nuevo. Contenta porque yo sabía que ya no existían los apóstoles que no debían estar, o sea, claro que no debían estar, pero no sabía los motivos. Y hoy día ya me quedan claros los 3 motivos por los cuales no deben constituirse más apóstoles, aunque en la actualidad hay. Así que contenta y agradecida de los conocimientos que nos entrega semana a semana. Ese es mi aporte. Gracias, hermana Dorca, muy gentil, gracias. Muchas gracias. Bien. Hermano Guillermo. Alejandro. No, perdón, Alejandro. No se preocupe, porque el pastor Guillermo tiene pelo, yo no. No, con respecto a lo que estaba hablando de Efesios 4, es interesante ese tema, porque Pablo, ahí hay 2 palabras bien como claves, que dice a fin de perfeccionar, ¿no A es los cierto? santos. A los santos. Yo voy a hablar solamente de eso, ¿no es cierto? Y para la edificación. Entonces, ahí nos está diciendo, bueno, los santos sabemos, ¿no es cierto?, que somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿no es cierto?, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y la verdad de esto es justamente ahí está la clave. Al constituir, ¿no es cierto?, nos constituyó para perfeccionar, ¿no es cierto?, y poder edificarnos en el cuerpo de Cristo. Así es. Podernos llevar, ¿no es cierto?, como dice el texto al final, a la estatura de la plenitud de Cristo. Así es. Eso es. Eso, bien. Así lo entiendo. Sí, no, está bien, pero de todas maneras, en la próxima clase vamos a hacer una comparación de estos 2 textos, vamos a hacer exégesis para ya ir viendo otras cosas más de cómo nació, ¿cierto?, este famoso organización de los apóstoles hoy día, de los apóstoles modernos. Gracias, pastor José Miguel. Nuestro pastor Jorge había levantado la mano. Pastor Jorge, por favor. Sí, quería comentar 2 cosas. Primero, bueno, Juan Marco era el escritor del Evangelio, él era sobrino de Bernabé, y acompañó en la mitad del primer viaje a 2 apóstoles. Y lo que debemos también de comprender es que los apóstoles solamente figuran en los tiempos de Jesús, cuando Jesús los llama. Pero después la historia de la iglesia nunca más figuran, nunca más aparecen. No hay un periodo de la iglesia, siglo III, IV, V, VI o en cualquier siglo de la historia eclesial, donde figuren este ministerio del apostolado, bueno, como información adicional. Lo otro es que mi pregunta es, yo soy pastor, ¿qué necesidad tengo yo hoy de ser ungido, investido o recibir el título apóstol para realizar el trabajo pastoral que hoy estoy realizando? ¿Cuál es mi provecho que me ayude para poder desarrollar mi ministerio pastoral? O sea, no existe, no hay una
que uno diga ahora que soy apóstol, puedo sí desarrollar mi trabajo pastoral. No hay una razón justificada. Si hubiera una razón justificada, yo sería el primero en ponerme en la fila para que me unjan pastor, o sea, para que me unjan apóstol. Pero no existe, no hay un atenuante que yo diga, este requisito o esta unción tengo que tenerla para poder ejercer mi ministerio pastor. Esas dos cositas quería agregarle. Gracias, hermano Alejandro. Perfecto, gracias, pastor Jorge. Hermana Elizabeth, usted levantó su mano. Algo le pasó a la hermana Elizabeth. Bien. ¿Hay más preguntas o más comentarios? Si no, concluimos nuestra clase de hoy. Pero me voy a permitir una licencia. Hoy día, ¿cierto? Cumple hartos años nuestra hermana Elizabeth Torres Santiago. Ella es de Puerto Rico. Ella hoy día está de cumpleaños, así que le saludamos gentilmente, le saludamos cariñosamente desde acá de Santiago de Chile. Yo ya tuve la llamé dentro de la tarde y ahí estuvimos charlando un ratito para, entre muchas cosas, también la saludé por su cumpleaños. Así que le saludamos, ahí nuestra hermana Elizabeth Torres Santiago, le saludamos por su cumpleaños. Así que no hacemos habitualmente esto, pero ella es una hermana muy querida por nosotros. Y todos los que de otra manera estamos en esto de las enseñanzas, creemos que la parte emocional también es importante para ustedes como estudiantes. A veces el maestro se ve muy frío enseñando un La contenido. información es grandiosa. Ah, se le va el audio, hermana Elizabeth. Ella dice que la información que usted da, que nos dio, es muy valiosa. Ah, qué bueno. Yo también estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Lo importante es que, como decía el pastor José Miguel y el pastor Jorge, los maestros, pastores y evangelistas están para edificar el cuerpo de Cristo, y lo que nosotros intentamos con nuestro instituto es eso. Primero, más allá del contenido teológico de nuestras clases, nosotros queremos que ustedes crezcan y que algunas ideas media extrañas que de repente aprendemos, ¿cierto?, puedan ser observadas acá y puedan ser, a través de una buena exégesis, de una buena interpretación, puedan ser sacadas un poquito de nuestra cabecita, pero a través de la Escritura, porque yo no convenzo a nadie, yo a usted no le voy a convencer, sino es el Espíritu Santo quien convence a través de las Escrituras. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, a tratar de interpretar los pasajes medios difíciles para que de tal forma usted pueda aprender, crecer y salir de algunos errores teológicos que a veces nos generan algún problema en nuestra cotidianidad. Hermana Elizabeth, feliz que le bendiga. Bendecido cumple. Mi pastor Beudais Rondeau, que le bendiga. Hermano Germán. Lo pasé con Chile en mi cumpleaños. Ah. El próximo año tiene que venir acá, entonces celebrarlo acá. Ana Juana, salud en su casa. Ya, en su nombre. Chao. Gracias. Hermano Alejandro, Chao. bien, gracias a Dios. Adiós. Estuve escuchando. Bien, saludos a la hermana perfecto. Elizabeth, con harto cariño de acá de Santiago de Chile. Ay, bendiciones, hermano. Bye bye. Chao. Gracias.